Bienvenido a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Les habla Ricardo Martínez. Les saludo desde esta bella ciudad en Colombia llamada Bucaramanga. Y bueno, quiero seguir compartiendo un poco acerca de esa paradoja de la cruz. La cruz y su significado que da ahora Cristo Jesús, no la cruz simplemente como un símbolo de tortura, sino todo lo que implica en el lenguaje del apóstol Pablo es realmente bellísimo. El poder entender un poco el pensamiento de Dios solo se nos hace posible porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Es un tema para espirituales. Así lo determina Pablo al escribir a los Corintios. Y permítame iniciar con este texto de la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice el apóstol: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor o al Cristo de la gloria. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Así que lo que sucedió en la cruz no fue un plan B en la mente de Dios, no fue un fracaso en el plan de Dios, estaba ordenado desde antes que el mundo fuera creado. Y esto, pues bueno, difícil de entrar a veces en la mente eso, pero es lo que Dios ha dicho, que ha determinado eso, que vendría su Hijo, que dejaría carne y viviría como vivió y daría con todo su amor la expresión de su vida en un madero, algo que era una contradicción, sabemos. Pero esta expresión, crucificar al Señor de la gloria divina se manifiesta en lo que sucedió en esa cruz. No por la cruz misma, digo yo, sino porque alguien estaba allí, clavado en una cruz, el Señor de la gloria, el rostro del crucificado, que refleja la gloria de Dios y que revela el propósito para todo hombre. Esas palabras de Jesús allí en la cruz son palabras que retumban en los tiempos, pero no solamente las palabras, el sermón de la cruz que era Cristo mismo allí, toda la gloria de Dios estaba allí. La fuerza del discurso del apóstol Pablo pues nos sugiere la profundidad de la sabiduría de Dios puesta para todos. Los judíos no podían entenderla, tampoco los paganos, porque era una contradicción, era complejo, esa sabiduría que el espíritu humano no puede concebir o aceptar. Sin embargo, allí está para ser sondeada y expresada por el mismo Espíritu de Dios. ¿Cuánto dice el silencio de Cristo? ¿Cuánto dice la no represalia de Cristo en la cruz? ¿Cuánto dice el dejarse clavar a aquel que podía resucitar a los muertos? Todo lo que dice esa última escena de Cristo es poder de Dios, es el Evangelio. Conversamos un poquito acerca del tema de los Gálatas y cómo Pablo trae esa mención a esta iglesia que estaba en un riesgo grave de sucumbir ante las pretensiones de los judaizantes, así como conversé acerca de los corintios, que estaban también tentados a dejarse deslumbrar por la elocuencia de los hombres. Bueno, en Gálatas unos predicadores judeo-cristianos han llegado después de Pablo para convencer a estas personas de allí a seguir la ley de Moisés.
ante todo circuncidarse, es decir, acoger una marca en su cuerpo que les ofrece una garantía de salvación. También el hecho de comer aparte y de comer de cierta dieta especial, eso haría visible en ellos la pertenencia al pueblo de Dios. Y más allá de ese apostolado que estaba cuestionado en Pablo, lo que él defiende es la verdad del Evangelio y lo hace con tremenda pasión. No es, esa verdad del Evangelio no es otra que el ofrecimiento hecho por Dios a todos, sin requisitos, sin condiciones de culto judío, sin temas sociales de distinción entre razas. El ofrecimiento a una llamada a ser parte de la familia de Dios otorgada en Cristo Jesús a través de creer que aquel que estaba allí en la cruz era el mismo Hijo de Dios que podía salvar a los hombres. Pablo dice, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Lo dice en la primera carta a los Gálatas, versículo 16. Pero él no dice solamente que Dios le reveló al crucificado como su Hijo, sino que reveló en él la pertenencia, la de Cristo. Y esa verdad, reitero, cuando es obedecida en el Evangelio, eso hace a los hombres libres, porque estamos llamados a esa libertad, en contra de todas las exigencias religiosas. Estamos llamados a una poderosa libertad. Elegir la circuncisión y las obligaciones de justificarse por las obras de la ley es renunciar a la libertad ofrecida por Cristo. Es querer anular lo que se ha llamado el escándalo de la cruz. Es que uno solo puede imaginar un poco de esa escena de estos judíos que están tratando de volver a los cristianos a la ley, diciéndoles cómo es posible que ustedes crean que ese hombre allí entre dos ladrones sea el Hijo de Dios. No lo crean, es una vergüenza que ustedes lo crean. Bueno, es un predicamento que estoy imaginando un poco y creo que no está ajeno de la realidad de lo que hablaban. Así que no querían o querían evitar el escándalo de la cruz. En el capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 de los Gálatas, Pablo dice, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz, pues nadie se ofendería. Pero Pablo dice, no, no se dejen engañar. Yo no he cambiado mi discurso. La salvación es por medio de la cruz de Cristo. Es allí donde se reconoce la culpabilidad del hombre y el ofrecimiento gratuito de la salvación. Claro, la cruz es afirmada luego por la resurrección, pero Pablo no toca el tema de la resurrección, quiere dejar su discurso ahí en el escándalo. Para los judíos es un escándalo la cruz, es condenada por la ley. Recordemos que así está citado en Deuteronomio, pero hay otro escándalo interesante aquí y es el escándalo del rechazo de la circuncisión como una pertenencia inscrita en el cuerpo, en la carne, en contra de las prescripciones y de los mandamientos. La cruz proclama la libertad de cristiano frente a todas las obligaciones a que Pablo no duda en tildar de esclavitud. Hoy los hombres que profesan la religión cristiana siguen esclavos. Es una contrariedad porque a pesar de que se han hecho cristianos a través de un reconocimiento de Cristo, y digo cristiano solamente en el sentido de la religión, porque aquel que se hace creyente renuncia a todas las obligaciones de pretender justificarse por los temas de la ley. Y aquí incluyo muchas cosas, el diezmo, incluyo la aceptación del sábado como un punto de salvación, el tema de las dietas, el tema de guardar los años, los meses, los días, las fechas,
el tema de retomar esas porciones del Antiguo Testamento que fueron escritas exclusivamente para los judíos, para los israelitas, para que ellos tuviesen cierta aceptación por Dios a través del culto de ese pacto antiguo. ¿Cómo es posible que alguien que se llame creyente abrace estos temas del antiguo pacto y quiera justificarse o reclamar promesas de Dios a través de ese sistema? Eso es hacerse enemigo de la cruz de Cristo. Es no reconocer que fuimos llamados a libertad. No una libertad, obviamente, que es el abandono de una vida consagrada. No, 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 para nada. La libertad nueva es la liberación de la servidumbre. Es una libertad para servir, que abre un camino que es el amor y el servicio. No es el ser esclavo de la carne y de las opiniones de los hombres, sino ponernos al servicio. Ahora hay otro punto aquí con respecto a la libertad. Y es que Pablo dice, lleva esta paradoja a un extremo, a aquellos que se enorgullecían acerca de sus títulos, de su nobleza o de su sabiduría del mundo. Capítulo 6, versículo 14, Pablo dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí ha muerto también. Uno piensa, ¿sería que los Gálatas han olvidado el momento en que el Espíritu Santo les dio la oportunidad de acoger el Evangelio? En que ellos gozosamente fueron bautizados, en que ellos aceptaron la liberación de tantas cosas a través de el acoger a ese Cristo crucificado y resucitado. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué perdieron el juicio? Pablo dice, ustedes se han dejado fascinar por la seguridad de la predicación de la ley judía y de todas esas cosas que tenían los judíos en cuanto a culto, pero también los mandamientos de los hombres. Y termina diciéndoles, Gálatas insensatos o Gálatas tontos, dice la versión sencilla. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte del Señor Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Así fue como fue predicado el Evangelio. Y tristemente, los hermanos de Galacia habían sido fascinados para volver a ser esclavos. La sabiduría de Dios es entendida por los espirituales. Debemos estar atentos porque podemos desviarnos y pretender justificarnos en otra cosa que no sea la palabra de la cruz. Gracias por atender el tema y compartirlo. Bueno, tendremos otras cosas que decir con respecto a esto y espero me sigan. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.